Bueno, para empezar, quiero dar las gracias a todos por estar aquí y principalmente a la Asociación Héroes de Cavite por brindarme esta oportunidad, porque bueno, ya hace un tiempo que la figura de Isabel viene siendo una compañera de estudio, una figura de estudio más bien dentro de mi trabajo. Varias veces se han cruzado nuestros caminos y bueno, pues tenía ahí una serie de datos, de investigaciones, de cosas guardadas en mi biblioteca mental que son poco conocidas en torno a ella y que llevaba tiempo dándole vueltas cómo podría darlas a conocer, ¿no? Entonces, bueno, pues han tenido la amabilidad de ofrecerme dar esta conferencia hoy y bueno, pues espero que como el AVECREN pues resulte enriquecedor, ¿no? Espero que no os asustéis porque de vez en cuando tengo algunas expresiones de este estilo. Me gusta hacer la historia un poquito desenfadada y llevarla a un contexto contemporáneo para entender quizás algunos conceptos históricos que puedan ser confusos, ¿no? En fin, como muy bien ha dicho nuestro compañero, la, la Asociación Héroes de Cavite procura ahondar en, en el desmantelamiento de la leyenda negra, ¿no? Y precisamente creo que la figura de Isabel es quizá uno de los hitos de esa leyenda negra, sobre todo en la historia reciente. En contextos más atrás en el tiempo no ha sido una figura tan tocada, ¿no? Pero del siglo XIX para acá, la verdad es que ha sido una figura muy maltratada y sobre todo muy mal entendida, ¿no? Porque, en fin, 500 años no pasan en balde y los conceptos, los valores, las situaciones cambian, incluso la geopolítica, y hay cosas que fuera de su contexto pues quizá puedan chirriar, ¿no? También parte de esta leyenda negra es porque se ha olvidado a su persona. A ver, tenemos que entender que los reyes tienen dos personas. Una es la persona política, la persona regia, la figura pública, y otra es la persona individual, la persona privada, ¿no? Se ha discutido, se ha hablado mucho, se ha debatido mucho sobre su figura política, pero lo que viene siendo la figura privada creo que es la gran desconocida y sobre todo la gran maltratada en esta imagen que tenemos de ella, incluso los que más la apreciamos o los que más nos interesamos por ella, incluso nosotros somos víctimas de estos 200 años de campaña en contra pues, de la identidad española, de la religión católica y de la Edad Media. En fin, como decía, en Isabel confluyen tres campañas de odio. A falta de una, tres, acaparadoras. Como decimos, el odio al catolicismo, el odio a España y el odio a la Edad Media, ¿no? El primero de todos que surge es el odio a la Edad Media, que puede sonar extraño, pero el odio a la Edad Media ya empieza a surgir en el siglo XIV-XV. Tenemos la figura de Petrarca, ¿no? Que es uno de los grandes intelectuales del movimiento renacentista del 480. Bueno, pues que era un gran admirador de la antigüedad clásica, ¿no? Y él consideraba que con la decadencia del Imperio Romano y con la mezcolanza con los diversos pueblos bárbaros, ¿no? Y comparativamente con la Italia que él veía en su época, ¿no? Comparándola con la antigua Roma que él tenía en su cabeza, pues él consideraba que aquello era una lástima, que se habían corrompido los valores de la antigüedad, ¿no? Y que, bueno, pues que él albergaba la esperanza y él esperaba contribuir a que se regresara a esos valores de la antigüedad, ¿no? De ahí es de donde en el siglo XIX los historiógrafos
toman la inspiración para cuando se dividen los espacios de tiempo para estudiarlos en los libros de historia, pues nace el concepto de Edad Media y de Renacimiento. ¿Qué es la Edad Media? El espacio, esa edad oscura, ese tiempo perdido que hay entre la gloria de Roma y la nueva gloria de ese retorno a los valores clásicos, que es el Renacimiento, ¿no? Por eso se le da ese nombre, ¿no? Eh, además, este odio por la Edad Media tiene como dos fases, ¿no? Tiene esta primera, del 480 y del 580, y luego tiene otra en el siglo XVIII, que viene de mano de los ilustrados franceses, porque la ilustración, ¿qué es lo que dicen que trae, ¿no? Y lo estamos viendo aquí en la tumba de Rousseau, que asoma una manita con una antorcha, ¿no? Como arrogándose que él es el nuevo Prometeo. ¿Qué es lo que dicen que traen ellos? La luz de la razón. Claro, si ellos traen la luz, por contra, antes lo que tenía que haber era la oscuridad. ¿Y esa oscuridad qué era? Era el antiguo régimen. ¿Y esa oscuridad qué era? Todo aquello que no encarnaba esos valores de otra nueva idealización que ellos habían realizado de los valores de la antigüedad grecolatinos, ¿no? O sea, es como vuelta la mula al torno. En fin, es la segunda pata del banco que comentaba, que es el odio a España. Bueno, pues cuando te conviertes en potencia, cuando te conviertes en el imperio, por ende, pues pisas callos y hay gente que te tiene envidia y hay gente que siente rencor o se siente oprimida porque consideran que deberían ser ellos el imperio y no tú. Y entonces pues comienzan esta serie de campañas, ¿no? Pues por parte de, a ver, Francia se sintió muy mal porque la verdad es que todos en el continente esperaban que ellos fueran la gran potencia del siglo XV y XVI y resulta que España termina su proceso de reconquista, con lo cual lo único que puede hacer es ir hacia arriba porque ha terminado con un enorme gasto y desgaste bélico, ¿no? Y además le suena la flauta y descubre América. O sea, es que fue el campanazo definitivo, ¿no? Entonces, contra eso no había potencia en Europa que pudiera competir, ¿no? Y los franceses, que, bueno, son franceses, pues no les sentó muy bien. Y los italianos, que aspiraban también, digamos, a ser la potencia del Mediterráneo, se sintieron también bastante mal, ¿no? Porque, bueno, en fin, como buen imperio, el águila de dos cabezas miraba hacia dos lados, ¿no? Miraba hacia el océano y miraba hacia el mar y no dejó espacio para mucho, ¿no? Entonces ahí pues comenzó una campaña y además es que sabemos que digamos que el germen de la leyenda negra, por sorprendente que pueda parecer, comienza en Italia, con territorios pues que están contrariados con el reino de Aragón, en este caso. Luego, la tercera pata del banco es el odio al catolicismo. En el Renacimiento, en la Edad Moderna, ¿qué es lo que surge? Pues surge primero el anglicanismo, ¿no? La ruptura por parte de Enrique VIII con el Vaticano y posteriormente la herejía de Lutero, ¿no? Esta herejía es aprovechada por una serie de señores, de figuras políticas en el continente europeo para decir, esta es la mía y me desmarco de un sistema y de un poder para intentar organizar el mío propio y dar un sorpaso, ¿no? Según ellos, España cometió un crimen absolutamente imperdonable. ¿Qué crimen fue? Catolizar Hispanoamérica. Incluso a día de hoy, que bueno, de todos es sabido, pues que la cristiandad y la cristiandad católica pues está atravesando su momento de cierta crisis, ¿no? El 46% de los católicos del planeta están en Hispanoamérica. Y aun con la campaña de acoso y derribo
lo diré, sufragada fundamentalmente por los Estados Unidos para infiltrar iglesias protestantes de todo tipo, sobre todo movimientos evangélicos y demás. Resulta que en los últimos años estos movimientos evangélicos están viviendo un retroceso y sin embargo el catolicismo está viviendo un progreso, ¿no? Entonces, eso no sienta bien. En fin, sobre este odio religioso, lo mismo que sobre el odio a la Edad Media es bifásico, ¿no? Y tiene como un revival que toma nueva fuerza y que yo creo que es en el que todavía estamos inmersos o viviendo sus coletazos, que es el siglo XIX. El siglo XIX, a mí me vais a perdonar, pero yo considero que es la fuente de muchos de los males que estamos padeciendo a día de hoy. Y surgen dos cosas, ¿no? Surgen, bueno, tres movimientos que se aunan, que es los nacionalismos, el republicanismo y el anticlericalismo. Se cogen todos de la mano, bueno, ya sabemos a lo que llevó, las consecuencias últimas, ¿no? Pero claro, las personas que interiorizaron el ideario de estos movimientos, pues claro, se revolvieron ante otro movimiento que había también en el siglo XIX, y es que cuando surgen estos nacionalismos, pues lo que hacen estas nuevas entidades políticas que surgen en el siglo XIX, ¿no? Se unifica Alemania, se unifica Italia, en fin, se reforman estados clásicos, se modernizan, pues surgen los mitos nacionales y por ende los héroes fundacionales. Vamos a ver, esto es antiguo como la historia misma de la humanidad, porque los griegos ya lo hacían, cada polis tenía su héroe, ¿no? Y esta clase de cosas. Y bueno, pues se lleva a una nueva iteración esta costumbre de crear la identidad nacional en base a crear una mitología fundamentada en la historia. Y en el caso de España, pues, ¿qué personajes fundacionales tenemos? Vamos a ver, es que es indiscutible, los reyes católicos. Podemos hablar de Urraca, podemos hablar de Alfonso X, podemos hablar de Fernando III. Todos ellos contribuyen al río que es el devenir de la nación española, pero los personajes de los reyes católicos son absolutamente indiscutibles, ¿no? Entonces, claro, si tienes un movimiento que va contra el sentimiento religioso, contra estos valores tradicionales, esta identidad nacional medieval y tal, pues obviamente el objetivo de tus dardos y de tus odios, pues van a ser esta clase de figuras, ¿no? A ver, ¿en qué se funda? Cuando pensamos en la leyenda negra de Isabel la Católica, ¿en qué pensamos? ¿Qué nos viene a todos a la cabeza? ¿Qué es lo que nos han contado a todos? Que era una fanática religiosa, que era una señora peligrosa, ¿no? En fin, ¿no? Que quería arrastrarnos a todos a un oscurantismo espantoso, ¿no? Y a una era de ignorancia, en fin, sí, hay gente, de verdad, en serio, hay gente que tiene unas pájaras en la cabeza muy alucinantes, ¿no? Pero claro, tú les mencionas, lo cual es irónico, ¿no? Porque luego tienes personajes que fueron realmente mujeres importantes de la historia, que fueron realmente muy sanguinarias y muy fanáticas, como puede ser, por ejemplo, Isabel I de Inglaterra. Isabel I de Inglaterra ahora resulta que era guapísima, era majísima, era una prócer de la cultura y bueno, y era todo maravilloso en la Inglaterra de su tiempo, ¿no? En fin, ¿no? Unos cardan la lana y otros se quedan la fama. En fin, también hay que decir que esta idea en torno a Isabel la Católica no es porque sea ex proceso creada para ella. Es que a partir del siglo XVIII, y como decimos, de este proceso de la Ilustración, ¿no? Y de desacreditar todo lo que tenía que ver con el antiguo régimen, pues se empieza a generar todos estos mitos peliculeros en torno a la Edad Media. La Edad Media era oscura, era una era de ignorancia, todo el mundo iba sucísimo, las enfermedades circulaban
libremente porque la gente era, con perdón de la expresión, una guarrindonga, ¿no? En fin, y que la culpa de esa guarrería la tiene la religión porque la religión dice, no te toques niño que es malo, ¿no? En fin, estas cosas. En el siglo XVIII, de hecho, es cuando surgen los primeros museos de la Inquisición. ¿Sabéis? Estos disparates que te dicen, "Guau, la Inquisición por lo menos que comía niños crudos y tenía un diccionario de 1500 maneras en las que destruir la vida de una persona, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que en el siglo XVIII empieza a haber familias nobiliarias venidas a menos que resulta que tienen unos castillos enormes que no saben cómo leches mantener. Y dicen, ah, pues me voy a inventar el turismo. Pero claro, ¿qué hago yo para que la gente venga a ver mi castillo cochambroso? Porque mi castillo cochambroso hay 500, como el mío. Porque está cochambroso, porque yo me he construido un palacio precioso en la ciudad y el castillo está hecho polvo. Pues me voy a inventar las mazmorras de tortura. Y las mazmorras de la Inquisición, porque además esto surge en el mundo protestante, ¿no? Y entonces pues aparecen pues estas grutas, estas catacumbas, ¿no? Con un montón de hierros oxidados de unas fantasías que yo a las personas que idearon esa clase de cosas, yo hubiera recomendado ir al psiquiatra, no al psicólogo, porque tenían, en fin, proyectaban cosas raras con esa clase de objetos, ¿no? Y claro, pues como se crea esta imagen de la Edad Media y de la catolicidad, pues sí, Isabel la Católica es el máximo exponente, la máxima defensora de esto, pues por ende ella tenía que ser el epítome de todo lo malo y de todo lo horrible que era este periodo del que se empezaba a renegar, ¿no? Y bueno, pues ya vamos concretando más y si queréis, pues sí, sí. Pues ya entramos en materia de cuestiones de moda. Dice el refrán que difama que algo queda, ¿no? Y bueno, pues aquí en pantalla estáis viendo una imagen que es una carta de color del año 1574 en Bristol de pigmentos que podías adquirir, pues tanto para pintar, ¿no? Como artista, como para tintes. Y en la parte de abajo hay uno que me encanta el nombre. Literalmente es color de español muerto. Creo que refleja muy bien el sentimiento de los ingleses hacia, hacia los españoles, ¿no? Luego encima tenemos una ilustración, claro, porque este amor que nos tiene el continente y el protestantismo a los españoles continúa a lo largo de los siglos. Y por ejemplo, pues cuando Francia tiene pretensiones sobre España en el siglo XIX, pues nos genera una preciosa campaña como diciendo, no, nosotros venimos a traeros la civilización a vosotros, porque vosotros estáis asilvestrados y retrasados, ¿no? Y en pleno, esto creo que es 1812, perdón, cuando en España se crea la constitución más progresista del mundo en ese momento, pues los franceses nos hacen una preciosa estampa en la que nos pintan como si siguiéramos vistiendo igual que en el siglo XVII, en el que una familia se alimenta a base de comerse los piojos de otro familiar. Con amor, desde París. En fin, ¿no? Parte de estas sutilezas, pues surge también un caso muy curioso, que es el de el blanco isabelino. Bueno, ahí estáis viendo una foto, a mí me da mucha grima esa foto, ¿no? Vemos una almohada normal, ¿no? Y una almohada, pues, que deben de no haber lavado en, no sé cuántos años, no sé ni quién ha hecho la foto, de verdad, es asqueroso. Pero bueno, es lo que le pasa a la ropa cuando no la lavas, ¿no? Que coge este color, digámoslo finamente, leonado, por no decir color caca. Total, que resulta que a ese color le ponen de nombre, no sabemos en principio muy bien cómo, el nombre de isabelino. Y en el siglo XIX empezamos a encontrar
que en biología, pues que revistas como, no exactamente National Geographic, pero revistas de estas de viajeros y de exploradores que van haciendo descubrimientos y que hacen nuevas catalogaciones biológicas y demás, pues empiezan a ponerle el nombre científico, el nombre en latín, a nuevas especies que van encontrando en los nuevos lugares que se van explorando. Pues si tienen un pelaje o un plumaje o un pelaje, o un plumaje o pelaje, perdón, de este tono, pues resulta que lo llaman Isabelinus. Y claro, esto lo tienen que publicar en artículos. Y todos sabemos que los artículos te dicen, tú tienes que rellenar no sé cuántas palabras porque no atrae al público a que compre la revista, es decir, Zutano de Copas en la isla perdida de no sé dónde ha visto un pájaro que tiene color no sé qué y por eso lo ha llamado así. Obviamente la noticia la tienes que decorar, ¿no? Y así es cuando surgen los párrafos de relleno y los periodistas empiezan a rellenar con su rico mundo interior y sus deducciones fantásticas. Y es cuando empezamos a encontrar que se dice que este color es porque Isabel la Católica decidió no cambiarse de camisa hasta que cayera la ciudad de Granada. ¿Esto qué? Y además lo encuentras en inglés y lo encuentras en francés y dices, ¿what? O sea, ¿de dónde sale esto? A ver, tiene un origen, pero es lo que pasa con los teléfonos escacharrados. O sea, es como la guerra de Troya. ¿Hubo una guerra de Troya? Sí. ¿Fue con Patroclo, Aquiles y todo esto y Héctor y demás? Bueno, eso ya no. Bueno, pues en este caso resulta que hay una leyenda que cuenta que Isabel Clara Eugenia hizo la promesa de no cambiarse de camisa hasta vencer en el sitio de Ostende. Este sitio duró 3 años, ¿no? La cosa es que esto de hacer la promesa de no cambiarse de camisa era algo que se hacía en las novelas de caballería. Pero esto era como decir, que me caiga muerto aquí mismo si te estoy mintiendo. O sea, era una cosa que se decía, pero no lo hacías. ¿Por qué? Porque la camisa en aquel momento era, pues no sé, pues como nuestros calzoncillos o nuestro sujetador de la actualidad. Era la ropa interior. Y además ellos tenían el concepto, bueno, como lo tenemos nosotros ahora, de que hay que cambiarlo muy a menudo, porque las personas sudan y, en fin, y no es bueno, uno, ir oliendo, dos, no es bueno ir para tu piel, porque te genera problemas de salud, ¿no? Entonces, claro, si tomamos que realmente Isabel Clara Eugenia hizo esta promesa, pongamos que es cierto, ¿nos vamos a creer que la hija de Felipe II iba a ir por el mundo con una camisa que se quedaba de pie sola por no lavarla? Obviamente no. Aquí es donde hay que utilizar la lógica. A ver, y aquí es donde utilizo experiencias vitales, personales de mi familia. Mi bisabuela, por ejemplo, cuando fueron a operar del corazón a mi bisabuelo, hizo una promesa a María Auxiliadora de llevar durante un año la túnica con los colores de María Auxiliadora para pedir la gracia de que su marido sobreviviera a la cirugía. Mi bisabuela era coquetísima y durante un año tuvo que llevar una túnica horrible de rosa chicle y azul cielo. O sea, yo entiendo que para ella fue una penitencia horrorosa. Pero bueno, afortunadamente mi bisabuelo sobrevivió a la cirugía, ¿no? ¿Quiere esto decir que mi bisabuela iba con una túnica sin lavar todos los días? Por supuesto que no. Es más, voy al caso de la madre de un íntimo amigo mío. Ella vivió bueno, en un pueblecito muy pobre de los años 40-50, su infancia. Y ella tenía un único vestido, solo uno, su familia era muy pobre. Y ella me lo contaba, que su madre, cada día, cuando ella se iba a acostar, cogía el vestido, lo lavaba, lo tendía, y así la niña tenía el vestido listo para irse al cole. O sea, siempre se ha tenido el sentido de, por muy pobre que se fuera, la higiene era importante. Porque además, aparte de la lógica de la higiene que ha aprendido la humanidad a lo largo de la historia, resulta que en el catolicismo el cuerpo es un templo que te concede Dios y tu deber es cuidar de él.
cometer esta clase de prácticas repugnantes y asquerosas, pues no se corresponde ni con la trayectoria humana ni con lo que decía de Iglesia Católica. En fin, aquí os pongo un ejemplo de una camisa que históricamente se ha atribuido a Isabel la Católica. A día de hoy se especula que realmente fue de una mujer noble de su entorno, que no fue personalmente de la reina. Pero bueno, vamos a ver, tiene este color porque a la camisa le han pasado 500 años por encima. Y la camisa realmente es de un lino exquisitamente fino y además está bordada de oro y de plata. Y es la camisa de una señora noble, una. O sea, las de Isabel la Católica os podéis imaginar cómo era. ¿Iba a ir Isabel la Católica con una camisa mugrienta e inmunda? Pues no. En fin, la cosa es que aquí en España asumimos esta leyenda negra, ¿no? Y es curioso que incluso ya en el siglo XX, pues tenemos figuras como la ahora muy celebrada feminista Carmen de Burgos, que en 1907 decía que Isabel la Católica, la virtud de Isabel la Católica se preservaba porque hedía allá por donde iba y que benditos fueran los moros, que ellos eran limpísimos. No os leo el texto porque es muy largo, pero básicamente es el resumen y dices tú, jolín, para ser la primera periodista de la historia de España, la profesión no la estás dejando bien. Pero bueno. Eh, la cosa es que lo gracioso es que esta teoría ya había sido descartada por los ingleses. En el diccionario inglés, Oxford, resulta que investigaron, claro, porque pusieron color isabelino, ¿no? Y tú entras para ver la entrada y resulta que te explican que este término ya aparece en el inventario de Isabel I de Inglaterra en el año 1600 para describir un patín que ella tenía. Y claro, en el propio diccionario decían, no puede venir este término de Isabel Clara Eugenia porque es previo al sitio de Ostende, ¿no? Pero bueno, lo que hemos dicho, difama que algo queda, ¿no? El caso es que parece ser que etimológicamente este término de blanco isabelino puede ser que venga de una pieza que se puso de moda en el siglo XVI, finales del siglo XV, sobre todo tuvo su gran boom en el siglo XVI y aún se utilizó un poco en el siglo XVII, que es se llamaba el cibelín, ¿no? El cibelino. Vamos a ver, esto viene obviamente de la Marta cibelina, el bichito este que tiene este pelito tan suave, tan bonito, que aquí lo estáis viendo en la foto, que parece un peluchito de Disney con esta carita. Por Dios, ¿quién mata eso con esa carita? Me da pena. En fin, el caso es que en esta época se crea la costumbre entre las señoras nobles de llevar este objeto que además se dejaban una cantidad de dinero impresionante con joyeros que le elaboraban lo que es la cabeza y las patitas en oro con esmalte y con diamantes y con todo tipo de joyas, ¿no? Y bueno, pues uno es porque se puso de moda, lo mismo que ahora se pone de moda, que le pongamos chinflanflas colgando al teléfono porque queda bonito. Y dos, porque había quien decía que era un amuleto para atraer la fertilidad a las mujeres, ¿no? Aquí en España, de hecho, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos la imagen de la mano en grande, es la mano de Isabel de Valois, esposa es la tercera esposa de Felipe II, si no me equivoco, y precisamente la tenemos retratada con un cibelino en la mano, o sea, para que se vea que fue una moda que recorrió literalmente todo el continente, surgió en Italia, parece ser, y luego pues se extendió a Francia, de Francia a Inglaterra, a Alemania y a España. Yo tengo, aparte, una teoría personal en torno al color isabelino. La teoría del cibelino no me parece ni mal, porque bueno, esta piel pues tiene ese tono leonado que se atribuye a esta clase de pelajes, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y es que, bueno, pues aquí os pongo un montón, bueno, he puesto solo unos pocos porque Isabel I de Inglaterra le encantaba que le hicieran retratos.
Y lo curioso es que en la inmensa mayoría de sus retratos esta señora está retratada con vestidos de color blanco isabelino. ¿Cómo se llamaba esta señora? Isabel. Resulta que era su color favorito. Y era su color favorito porque ella tomó como mote personal el ser la reina virgen. Y el color de la pureza y de la virginidad era el blanco, ¿no? Incluso dicen que, bueno, que era una campaña un poco herética porque llegó a equipararse con la Virgen María. Bueno, en fin, ¿no? Cosas de protestantes anglicanos que estaban muy mal en aquel momento. La cosa es que, bueno, pues fue un momento político muy tenso en Inglaterra y esta cuestión del color se utilizó para que sus afines, para decir públicamente que eran afines a la reina, pues empleaban también esta clase de color en su indumentaria, ¿no? Tenemos incluso algunas representaciones de procesiones en las que la llevaban a ella en andas como si fuera la Virgen, y los demás iban vestidos de blanco como ella a su alrededor, ¿no? O sea, entonces yo sospecho que en el término del color isabelino confluyen estas dos vías, ¿no? La del cibelino y la del isabelino. Es más, puedes decir, bueno, es que esto es que los retratos les pasa el tiempo y el blanco pues como que se amarillea. Bueno, resulta que hace poco se ha encontrado el único resto auténtico de un vestido perteneciente a la reina Isabel I de Inglaterra, que es esta pieza que estáis viendo aquí, que se reutilizó para hacer un frontal de altar, ¿no? Y gracias a eso ha sobrevivido. ¿Y qué tono tiene? Bueno, esto es restaurado porque estaba el pobre bastante maltrecho después de tantos años, pero ¿qué tono tiene? Pues resulta que es una seda blanca entreverada con hilos de plata y con hilos de oro que le dan ese tono leonado del blanco isabelino. En fin, pero aquí seguimos contando que el color viene, es que si tecleáis internet es pavoroso, porque tú buscas el origen del color isabelino y lo que te sale es que, con perdón con cómo lo voy a expresar, pues que Isabel la Católica era una guarrindonga. Es esto. En fin, ¿no? Esto nos lleva a, bueno, ya hemos hecho un poquito la previa, pero nos lleva a explicar por qué realmente en la Edad Media no eran los guarros que nos venden en las películas. Y por ende, Isabel la Católica tampoco lo era. Hay algo que a mí yo creo que es el argumento único, pero dices, bueno, voy a aportar algo más aparte. Pero resulta que hay un jabón que existe desde tiempos de Plinio el Viejo, que ya lo recogió en su historia natural. ¿Y qué otro historiador fue? Galeno, perdón, historiador, no, médico. Galeno también recogió la receta de que los romanos copiaron una receta que tenían los galos para limpiar sus ropas y para limpiarse ellos, que era mezclando una serie de cenizas de unas plantas con grasa animal. ¿Qué pasa? Que los romanos en la península ibérica, donde tenían unas plantaciones de olivos espectaculares, dijeron, ¿por qué vamos a usar esta asquerosidad de grasa de animal pudiendo utilizar aceite de oliva? Así es como surge el jabón de Castilla. El jabón de Castilla tenemos documentado que en la península ibérica se fabrica en el norte de España, o sea, obviamente surge en Castilla, pero luego se extiende por el resto de los reinos hispánicos entre el siglo VIII y el siglo IX. Lo más parecido que hay al jabón de Castilla es el jabón de Alepo, que es un jabón que se viene elaborando también desde cientos de años atrás en Oriente Medio, ¿no? Es de origen sirio, y resulta que los cruzados lo traen a Europa en el siglo XI. O sea, nosotros, y de hecho, es que aun trayendo el jabón de Alepo en esa época, el que triunfa es el jabón de Castilla. ¿Por qué? Porque el jabón de Alepo lleva un aceite esencial de laurel que lo hace particularmente duro, mientras que el 100% de aceite de oliva del jabón de Castilla lo hace extremadamente suave y además súper bueno para la piel. Y como
nosotros nos creemos que los antiguos eran tontos, pero de tontos no tenían un pelo, pues de estas cosas se daban cuenta. ¿Qué pasó? Que el jabón de Castilla se convirtió en una exportación millonaria del Reino de Castilla al resto del continente europeo. Es más, esta fama que tenemos, que nos dicen los españoles, que nos dicen sobre todo desde la leyenda negra en Hispanoamérica, es que los españoles eran unos guarros que no se lavaban y se quedaron aquí flipando en Tenochtitlán porque nos lavaban, porque los indígenas se lavaban mucho y la cultura del agua y no sé qué. Dices, mira, perdona, la cultura del agua no la vamos a contar nosotros. En fin, ¿no? Pues resulta que el primer monopolio que se asienta en Hispanoamérica, espera que lo tenemos por aquí, creo que está aquí, resulta que es el monopolio del jabón. Os digo exactamente el año, ¿dónde lo tengo? En 1499. O sea, hacía solo unos pocos añitos que habíamos llegado al continente americano y resulta que las personas españolas que ya se habían asentado allí dicen, oigan, que no tenemos con qué limpiar nuestra ropa ni limpiarnos nosotros, aquí hace mucho calor y mucha humedad, necesitamos higienizarnos, así que como aquí no hay aceite de oliva, tráiganos jabón para poder limpiarnos. Oye, para ser unos guarros nos preocupaba mucho el tema de la higiene y estas cosas, ¿no? Dices, qué curioso, el primer monopolio justo es el del jabón, ¿no? Pero bueno, ya sabes, los españoles éramos unos guarros y unos brutos y todas estas cosas, ¿no? Eh, este argumento me parece incontestable, pero el siguiente argumento para rebatir esta supuesta suciedad y guarrería por nuestra parte y por parte de Isabel I de Castilla, pues resulta que en la Edad Media había unos libros que eran extremadamente populares y se llamaban los Regimen Sanitatis, que los elaboraron diferentes escuelas, entre ellas, por ejemplo, la escuela salernitana, en la que, si quieres, le damos atrás y así vemos cositas de la higiene y de lavarnos y tal. Sí. Eh, bueno, aquí en las imágenes lo que estamos viendo es un montón de cuadros medievales en los que, anda, la gente tiene lavabo y toallas y no tienen agua corriente, pero tienen agua y tienen palangana, en fin, no sé si recordáis lo mismo yo lo recuerdo de mi abuelo, él tenía este lavabo clásico que era una palangana con una jofaina y bueno, él tenía artritis reumatoide, tenía una movilidad muy limitada y le daba mucho miedo a la bañera y entonces él todas las mañanas y todas las noches religiosamente se lavaba de esta manera y vamos, mi abuelo olía a rosa. O sea que el hecho de no tener agua corriente o de no meterte debajo de una alcachofa con agua corriente no implica el que tengas que ser un guarro, ¿no? Y aquí vemos que en el arte común medieval resulta que se refleja que la gente tenía pues cosas con las que se lavaba. Y bueno, en estos regímenes sanitatis, desde la alta Edad Media, pues se recomienda que la gente se lave las manos antes de comer, que no te metas en la cama sin haberte lavado, que si sudas te laves, que si has estado trabajando, lo que sea, tienes las manos sucias, que te las laves y no te toques los ojos, porque si no te salen infecciones en los ojos. Esta clase de cosas, ¿no? La cosa es que entre los regímenes sanitatis, pues resulta que en España, en el Reino de Aragón, se escribe uno que literalmente se reedita durante más de 300 años. Hasta el siglo XVII se estuvo reeditando de lo bueno que era. Lo escribió Arnaldo de Vilanova entre el 1305 y el 1308 para el rey Jaime II. Se tradujo al catalán, al francés, al alemán, al italiano, al castellano y hasta al hebreo. O sea, para que veamos el éxito que tuvo el libro, ¿no? Y bueno, pues es un libro en el que te hacen recomendaciones de que hagas ejercicio, de que lleves una dieta variada, de cuánto te tienes que lavar para llevar el mínimo para estar higiénico, ¿no? O sea,
lávate el pelo por lo menos una vez a la semana y baño inmersivo no sé cuántas veces. Y luego, aparte del baño inmersivo, en la Edad Media tenían el baño por friegas, ¿no? Que era con paños. eh, Sí, bueno, aquí se ve lavándose la cabeza, aquí se ve lavándose las manos, en fin, ¿no? Pues eso, lo que decía, con friegas, que era pues con esta jofaina y con el aguamanil, pues por partes te ibas lavando, te lavabas por la mañana y te lavabas por la noche, o lo que se recomendaba era que lo hicieras cada vez que te sintieras sucio y que por supuesto en la cama ni se te ocurriera meterte hecho un corriendo. En fin, esto, volvamos a la figura de Isabel. Obviamente, si este libro era tan popular y tanta gente lo tenía y había sido escrito para un rey, es más que obvio pensar, deducir, llegar a la conclusión lógica de que, uno, Isabel la Católica, muchas de estas prácticas las tendría interiorizadas porque eran del común de la gente, y segundo, que entre los casi, y esto es una barbaridad para la época, los casi 400 libros que tenía la señora, 400 libros, esto era tener como el doble de la biblioteca de Alejandría para la época. Era una barbaridad de libros. Seguro que entre ellos tenía varios tratados de medicina de este tipo para seguir esta clase de consejos. ¿Y por qué lo deducimos? Uno, por lógica. Dos, porque tenemos la suerte de que se han conservado los 10 tomos de inventario de cosas que pertenecieron a Isabel la Católica en vida, ¿no? O sea, en vida ella contrató a una persona para que dijera, mira, hazme un inventario de todo lo que tengo y llévame las cuentas para que esto funcione, en fin, para que llevemos bien las cuentas, ¿no? Este señor perdón, Sancho de Paredes, que se me olvidó decir el nombre, fue camarero de la reina de 1498 a 1504 y la familia a día de hoy sigue conservando estos tomos. Es más, han creado un archivo con muchos otros documentos que tienen y los están digitalizando, con lo cual estamos ahora mismo en un momento de explosión total de datos en torno al conocimiento de Isabel la Católica, gracias a que, como se han digitalizado estos documentos, se están pudiendo transcribir y se están pudiendo extraer conclusiones, enseñanzas, conocimientos diversos en torno a ella. Cada tomo va dedicado a una materia en concreto. Y el tema de lo que podríamos llamar el tocador de la reina, la higiene personal de la reina, su beauty routine, que lo llaman ahora, ¿no? Pues está en el tomo 9. En el tomo 9 encontramos que, por ejemplo, entre los diversos productos que ella utilizaba habitualmente, estaban la algalia, que se extrae precisamente de la civeta, que es un aceite esencial afrodisíaco y también insecticida, que además, consumido en píldoras, contribuye a eliminar el mal aliento. El almizcle, que era el perfume por antonomasia de la época, que se obtiene de una glándula, de un ciervo, que es un intensísimo fijador de perfumería. El benjuí, que ya lo utilizaba Cleopatra, que se extrae ojo, y esto es alucinante, de un árbol que hay en Sumatra, Borneo y Java. O sea, hagámonos una idea de qué clase de productos adquiría esta señora, no cualquier cosa. Cuyo olor era es parecido a la vainilla y tiene un carácter relajante y calmante. Esto puede ir sumado a que, como Isabel la Católica tenía una intensa actividad física, ella le encantaba montar a caballo y además por las cuestiones políticas suyas y de la corte, cada uno de sus hijos ya sabemos que nació en una esquina diferente del mapa, ¿no? O sea, fue una persona profundamente viajera, pues esto acabó generándole ciertos dolores articulares, que muy probablemente empezó a sentir ya en una etapa temprana de su vida y por eso utilizaba esta clase de pomada, ¿no? Luego está el agua de murta que se obtiene del
de la Rayán, ¿no? Que se utilizaba como desodorante, como champú, y aparte pues también pues como perfume y como infusión antiséptica y balsámica. Tenemos el aceite de rosa mosqueta, que está ahora súper de moda y que es como, no sé, es un agua mágica que sirve para todo porque te reactiva el colágeno, te quita las estrías, bueno, es como lo de la baba de caracol, ¿no? Hace magia. Luego tenemos aceite de ámbar, que es un analgésico también, pero a su vez es un perfume exquisito. Aceite de azahar, anime, que no he encontrado exactamente muy bien en qué consiste, de dónde se extrae. Y luego tiene también estoraque, que es como una resina especial del benjuí mezclada con flores trituradas de la India, ¿no? Sí, vale, es que me están diciendo que te vas de hora, que te lías y no, No, en porque fin. cierran aquel. Bueno, a ver, estos libros de cuentas, por supuesto, lo que recogen son los objetos de valor de la reina, es decir, las compresas, las toallas, el jabón de mano y demás, esas cosas no las recogen porque da igual, ¿no? Porque la intención de este inventario era precisamente saber qué cosas de valor se tenían en caso de que fuera necesario disponer de ello. En fin, esto nos lleva a lo que yo denomino la pompa, ¿no? Todos tenemos en la cabeza esta imagen de Isabel la Católica como una persona seria, en fin, con una presencia austera, ¿no? O eso es lo que nos han querido contar incluso desde coordenadas que admiraban la figura, ¿no? Y que han querido proponer esa austeridad como una virtud. Y claro, se basan sobre todo en el que fue el último retrato que conocemos de ella, que es este que vemos aquí, el retrato que se le hizo Juan de Flandes, si no recuerdo mal, creo, que está depositado en el Museo del Prado. A ver, este retrato se lo hicieron cuando se murió su madre. Feliz no estaba. Y por delante le venían probablemente los años más difíciles de su vida y los años que definitivamente se la llevaron por delante. O sea, murió a una edad muy prematura, 51 años, incluso para la época es una edad muy temprana. Y es que le sobrevinieron encima una cantidad de desgracias, o sea, se murió su madre, se murió su hijo y heredero, el príncipe Juan. Eh, Se murió su hija mayor, una de sus hijas más queridas, su hija Isabel, que era reina de Portugal. Esta hija murió dejando un heredero, el cual era la niña de los ojos de Isabel, y por desgracia este niño muere teniendo 2 años. Su hija Catalina, que la habían casado con el heredero de la Casa de Inglaterra, no con Enrique VIII, sino que lo habían casado con el heredero anterior, con Arturo. Resulta que Arturo murió también y la situación estaba ahí en Téngele, o sea, fueron unos años en que era desgracia año tras año, tras año, tras año. Y obviamente, pues si te hacen un retrato en esa época, pues con buena cara no estás. Además, resulta que en esta época los reyes católicos promulgan la pragmática de luto y cera, en la que se estipula cómo se deben hacer, cómo debe ser la pompa funeraria y cómo debe de llevarse personalmente el luto de cara a la galería, es decir, qué colores usar, qué materiales usar, cuándo se debe aliviar el luto, estas cosas, porque por lo visto en la época parece ser que en Castilla y en Aragón con los funerales se les había ido la olla completamente y se dejaban unas fortunas absolutamente indecentes. Y vamos a ver, o sea, Isabel la Católica se caracterizó toda su vida por ser una persona extremadamente pragmática. Y ella entendía perfectamente que ciertos estatus sociales requerían de ciertos gastos y de lujo, pero decía, sin que se nos vaya de las manos, ¿no? Entonces, los reyes católicos sacaron esta pragmática precisamente para poner orden, ¿no? Y bueno, pues claro, pues por eso en ese retrato la vemos vestida de lana oscura, en fin,
muy sencilla. Lana que tampoco valía barata, pero bueno. El caso es que antes de eso, Isabel la Católica era así. Pues sabemos, por lo que nos cuentan las crónicas, que no, que todo lo contrario, que de hecho su confesor en más de una ocasión le tiró de las orejas diciendo, oye, que me he enterado que habéis ido a Francia, que os tenían que dar el Rosellón y estas historias, y resulta que me han contado que tu marido llevaba una túnica de no sé qué, de oro, de no sé cuántas tal, que tú y tus damas llevabais unas joyas de no sé qué y de no sé cuánto. Me parece que estás gastando mucho. Y ella decía, no, es que se conserva. Dice, no, bueno, yo eran vestidos reciclados. Ya lo habíamos utilizado en otra ocasión, pero como en Francia no nos lo habían visto. Y además mi marido sí se hizo otras túnicas muy caras, pero yo le dije que no me parecía bien. En fin, ¿no? Es muy gracioso leer esta clase de cosas. Y luego, pues, es que cuando lees descripciones de ella, son unas descripciones que la presentan como una persona muy muy risueña, que decían que eso, cuando llegaba a una estancia, que la llenaba con su presencia, ¿no? Y no es que digas, es el típico texto que te está describiendo pues al monarca que viene y bueno, esto es lo protocolario. No, no, son textos de cartas que se intercambian personas de, oye, que he estado soy diplomático, he estado en la recepción de no sé qué, ostras, y que me he quedado flipando porque yo me esperaba que estos fueran unos tolais y unos cabreros, los españoles estos, y resulta que esta gente son de una sofisticación espectacular. La reina es una cosa, porque tuvo una conversación que es una cosa loca, de verdad, me encanta. No sé qué. O sea, el rey es increíble, pero la reina ya se come la escena completamente, ¿no? Y claro, es un shock de estas cosas y te enternece y te hace sonreír porque te hace ver a una persona real, auténtica, o sea, no al icono que se ha construido a lo largo de 500 años como parte de la simbología de una identidad nacional, ¿no? Y aparte de esta personalidad que nos describen de ella, ¿no? Bastante brillante y colorida, pues resulta que además ella era una fashion victim, pero total y completamente. Le encantaba la moda, le encantaban las joyas y de hecho en el tomo, ¿cuál era? El tomo uno de, se ve aquí arriba, en el tomo uno de este inventario que os he comentado, el tomo uno es solo para las cosas que son de oro, plata y joyas. Y básicamente te dice las perlas por kilos. Los rubíes, los zafiros, o sea, incluso se llega a describir que encarga una colección de figuras de oro macizo de todos los reyes de la historia de España. Joder. Sí. Y que los tenían allí puestos como en una especie de cornisa en la sala del trono, ¿no? Y dices tú, madre del amor hermoso. Por supuesto, también lo que vemos en estos inventarios es que, como decimos, ella era increíblemente pragmática, ¿no? Entonces siempre procuraba adquirir objetos que en un momento dado pudiera reutilizar para otra cosa. Estas joyas constantemente las está reconvirtiendo en otra cosa. Juega las desmonta, las remonta, combina las diferentes joyas porque dice, que me viene una boda, que me viene una comunión, que me viene un no sé qué, ay, este collar ya me lo han visto. Lo recombino todo y ahora es un collar diferente, ¿no? Y también entendemos esto que se suele comentar de, es que vendió sus joyas para pagar la empresa americana de Colón. Vamos a ver. Esta señora, en serio, o sea, sudaba diamantes. De verdad, o sea, tenía el dinero por maldición y de hecho, cuando se describe todo el ajuar con el que manda a Juana la Loca, perdón,
perdón, a Juana I de Castilla, en la fuerza de la costumbre, perdón, a Juana I de Castilla cuando la manda para casarse con Felipe, eh, es una absoluta barbaridad. O sea, claro, a día de hoy leemos los términos y no los entendemos bien y no nos hacemos una idea porque leemos carraca y a nosotros una carraca nos parece una chufa, pero una carraca era un señor barco de la época, ¿no? Y era un señor barco que iba lleno de seda, de oro, de diamantes, de especias, en fin, ¿no? Eran dos barcos militares más grandes. Exacto, exacto. Y, y ojo que era el matrimonio de una hija que en principio no estaba destinada a nada importante, porque bueno, Juana sabemos que llega a ser reina de Castilla, pues un poco, entre comillas, por accidente, porque por desgracia muere el que iba a ser el heredero de la corona, ¿no? Entonces, pues vemos que ella, bueno, lo estáis viendo aquí en las imágenes, por desgracia, de sus joyas no nos ha llegado ninguna, precisamente por esto que os comento, porque ella las reutiliza constantemente y las utiliza sobre todo como aval para muchos créditos. Pero como aval te vayas a pensar de, no, es que utilizo como aval todo mi joyero. No, no, es este collar que me regaló mi suegra, que tengo por aquí, mira, lo voy a dejar en este convento. Y tú, señor banquero, que sepas que lo tienes ahí por si tal, pero tú no te preocupes que yo el crédito te lo voy a devolver. Efectivamente, los créditos los devolví y jamás, nunca se les retiró ninguna de las joyas que ella dejó como aval, ¿no? Pero sí tenemos bastantes representaciones artísticas del periodo con el que nos podemos hacer una idea de cómo más o menos pudo ser este joyero de Isabel la Católica, ¿no? Además es que se da la particularidad de que en España nos gustaban las joyas más grandes que en ningún otro lugar del continente europeo. O sea, en Alemania se ponían mucha cadena y mucho tal, pero eran unas cadenas con unos eslabones enormes, muy diáfanos y tal. No, no, aquí las cadenas de oro eran así de gordas. Literal, como estamos viendo aquí esta señora, el retrato de una señora de la familia Mendoza, o sea, y bueno, pues eso, y además encontramos pues que ella en su joyero le gustaba utilizar, además, utilizarlo como herramienta de propaganda. Y entonces todas sus joyas pues contienen simbología animal y floral que contribuye pues a la clase de mensajes que ella quería dar o a guiños que quería hacer a determinadas personas. Por ejemplo, tenía un pendentí muy apreciado para ella, que era con el toro alado de San Marcos, que era como un recordatorio de cuando se firmó su compromiso con Fernando el Católico, porque se hizo el día de San Marcos. Y esto está escrito en el inventario, ¿no? Luego vemos que ella se preocupa además de generar lo que se llaman joyas de pasar, que posteriormente se denominan, se conocen como el ajuar propio de la regalia real, ¿no? Sabemos que Catalina de Aragón, cuando Enrique VIII la repudia, le quita las joyas. Y esa es una de las cosas que ella protesta y por las que más lucha hasta el último momento. Y es que esas joyas le pertenecen a ella y que se las devuelva porque ella es la reina legítima. Y por tanto es ella la que tiene que llevarlas. ¿Por qué tiene este sentimiento Catalina? Porque su madre había creado esta imagen de que había unas joyas que eran lo que a ti te presentaba ante el mundo como la reina, ¿no? Es más, gracias a uno de estos collares de pasar, es que hemos conseguido averiguar que hay un retrato perdido de Isabel la Católica que parece ser que debió ser el más fiel a su persona, a su efigie, y que además sirvió para que se hicieran copias de otros, o sea, que se hicieran otros retratos derivados, ¿no? De los que, bueno, pues ya con el paso del tiempo se le van haciendo variaciones y cada vez se le van pareciendo menos y se va pareciendo más al icono que tenemos de Isabel en la cabeza, ¿no? Pero tienen el nexo de unión de este collar que además aquí en Granada lo encontramos que Juana de Castilla en su cenotafio está presentada con ese mismo collar. O sea que se había convertido en una joya que te identificaba frente al mundo como la reina legítima, ¿no?
Como decía, la moda española, Spain is different, esto ha sido así siempre. Y curiosamente, aunque nos cueste creerlo, España ha marcado tendencias de moda desde mucho tiempo atrás. En el siglo XIII, por ejemplo, aquí surge una prenda que se llama peyote, que es lo que posteriormente en Europa, en el siglo XIV, lo peta completamente, que se denomina surcot, ¿no? Que es una imagen que habréis visto en un montón de pinturas de artistas flamencos, de miniaturas y demás, que es una prenda que va abierta así por los lados, que lleva como un ribete de piel que lo llevan las señoras y que es muy amplio, de damasco y demás, pues esa prenda surge aquí, ¿no? Y resulta que en época de los Reyes Católicos, pues inventamos una cosa que se llama verdugado. Es un nombre un poco feo, pero el verdugado son estos aros que veis en las faldas, como que la separan hasta este momento en la historia del mundo, no se habían utilizado infraestructuras para sostener o rellenar lo que es la ropa y sobre todo las faldas de las mujeres. Es más, en esta época esto despertó suspicacias porque decían, esto separa las faldas de las piernas, a ver qué es lo que quieren hacer las señoras. En fin, el caso es que esta falda, que por chocante que nos pueda parecer, Catalina de Aragón en su armario, en su ajuar, se lo lleva a Inglaterra. Y en Inglaterra, no sé si conocéis, la famosa falda Tudor, estas faldas así como de campana, ¿no? Con la que se representa, pues, en fin, Ana Bolena, etcétera, etcétera, ¿no? Y que da el salto al resto de Europa. Pues esa falda se inventó en España y esa falda fue tendencia durante más de 200 años, ¿no? Y bueno, pues en esta representación de la decapitación de San Juan Bautista, pues vemos cómo debió de verse Isabel rodeada de sus damas en la corte. Es un look que nos puede parecer muy alienígena y que nos puede parecer extraño para la imagen que tenemos de ella, pero esto era lo que se llamaba en la corte de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Unos tejidos de primerísima línea, unas sedas, unos damascos espectaculares y sobre todo unas perlas que dejan chicas a las canicas, de verdad. O sea, cuando vemos, por ejemplo, la representación de sus padres en el catafalco que tienen en la Cartuja de Miraflores, o de otros infantes de la familia, vemos que llevan unos ropones y tienen un montón perdón, es que se llama así, de pelotas, de decoración de pelotas. Resulta que estaba muy de moda la decoración con pelotas en el siglo XV español, y esto se reflejaba en la moda comprando unos perlones impresionantes. A día de hoy la perla para nosotros está muy devaluada porque existe la perla sintética y demás, pero en aquel entonces encontrar perlas de este tamaño que además fueran perfectas, os podéis imaginar el trabajo y además de dónde venían las perlas, porque no es que se críen en las muñecas precisamente, las tenían que traer del otro lado del globo, ¿no? Entonces esto nos quiere decir la pudencia y el lujo que sudaba la corte de Isabel. En fin, aquí vemos una representación de mujeres nobles en el estrado. El estrado era... en fin, es este plinto que veis en la imagen, y formaba parte de una habitación que era exclusiva de las mujeres. No era un gineceo, no era un lugar donde se recluía a las mujeres, sino que era un lugar exclusivo de las mujeres, que no es lo mismo. Era un espacio que les pertenecía exclusivamente a ellas y ellas decidían quién entraba y quién salía, hombres, mujeres o quien fuera, ¿no? Y era el lugar donde recibían. Yo no sé si lo habéis escuchado vosotros, pero yo a mi abuela paterna la escuché hablar para ir a comentar, voy a ver a mis amigas, hoy es el día de ir de estrados. O sea, se había quedado fosilizada la expresión desde esta época, ¿no? Y bueno, pues estos estrados os podéis imaginar que estaban recubiertos, pues lo mismo, con tejidos, con muebles, con toda clase de amenidades, ¿no? Amenities, que se dice en inglés. Tocaban música, les leían literatura de la época. Exacto. Que por cierto, no sé si sabéis que Isabel la Católica era súper aficionada a las novelas de caballería. Sí.
O sea, esta imagen de, no, ella es que estaba rezando todo el día. A ver, sí, rezaba todos los días, pero las novelas, era como las novelas turcas, las novelas estas de caballería. O sea, para la época dices, uy, 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 el picante aquí, ¿eh? En fin, aquí vemos otra particularidad de la moda española, que es el chapín, que es como esta, o sea, Plataforma. llevaban calza, llevaban zapato, pero el zapato era muy finito, de una piel muy fina. Entonces utilizaban estos chapines, que era lo que hacía efectivamente de suela. Y además, pues bueno, en esta época, en lugar de tacones, pues llevaban plataformas. ¿Plataformas como pobretonas como la que llevamos nosotros a día de hoy? No, hombre, por favor. Las llevaban de cordobán, con esmalte de colores, con perlas, con oro, en fin. Por cierto, Juana de Castilla, en el cenotafio de aquí de la Capilla Real de Granada, está representada con chapines. Efectivamente. Ella los lleva. Luego vemos pues el tipo de cofia que se ponía en el pelo, las camisas y los escotes, porque los escotes en esta época eran vertiginosos, eran muy bajitos. Y si nos fijamos en los retratos de Isabel la Católica, lo que hacían era superponer diferentes camisas de una transparencia que hacía que al tejido lo llamaran espumilla, porque era transparente como la espuma del mar, ¿no? Y en base a estas transparencias, pues se veía un poquito menos, ¿no? Pero era muy sugerente. Luego quería poner esta pieza tan peculiar porque, bueno, esto es la marlota del rey Poitou. Es una prenda que sabemos que perteneció a Poitou. Sí, perdón. Y da la casualidad de que está hecha con terciopelo castellano. Entonces, sirve para ilustrar uno de los muchos tejidos o el estilo de uno de los tejidos que pudo llevar Isabel la Católica en su indumentaria. O sea, le han pasado 500 años por encima a esta túnica y mirad cómo está. O sea, está casi perfecta, ¿no? Luego, en fin, pues quería ilustrar que el intercambio cultural era en dos direcciones en la península ibérica y que de muchos siglos atrás las cortes cristianas también utilizaban tejidos andalusíes hasta el punto de que sabemos, porque nos han llegado piezas y representaciones de imágenes de la Virgen vestida con mantos andalusíes, tenemos capas pluviales de obispos realizadas con tejidos andalusíes, que además es muy gracioso porque son unas cenefas enormes de caligrafía que dicen larga vida al sultán, ¿no? Y estas cosas, ¿no? En fin, Santiago Apóstol, que es digamos, nuestro santo totémico español, en el monasterio de las Huelgas hay una representación que tiene un brazo articulado con el que se ordenaban los caballeros en el siglo XIII y lleva un peyote que precisamente está pintado, pero representa a un tejido andalusí con caligrafía andalusí, para que nos hagamos una idea de que incluso los santos, nuestro santo más representativo, asumía esta clase de coordenadas estéticas, ¿no? Luego, pues, en fin, la tumba de los padres de Isabel la Católica, San Juan de los Reyes, el monasterio de las Huelgas, para que veáis la influencia, la mezcolanza estética tan curiosa que debió darse, ¿no? Y luego, pues, mencionar por último una prenda muy curiosa que era la cofia de tranzado, que es lo que da este peinado tan curioso a Isabel, que la gente piensa, pues llevaba una melenita y flequillito. No, esta señora llevaba un pelo extremadamente largo, se lo partía en dos, lo recogía así como de una cortinita y lo dejaba caer por aquí y entonces se lo recogía detrás en una trenza muy gruesa que forraban pues con seda, con cintas bordadas, con perlas y demás, y la recogían aquí detrás en la coronita, que es lo que muchas veces en reinterpretaciones posteriores de sus retratos pues se ha entendido, esto es como una diademita. No, no, era una prenda más compleja, lo que pasa es que al ir por detrás, pues normalmente los retratos no se ven, ¿eh? Y bueno, pues esto era ya para mostraros
el retrato original, ¿no? Y a dónde hemos llegado a la imagen que tenemos hoy de Isabel, ¿no? O sea, os pongo un retrato que es muy próximo a su época, con otro de otra reina que se llama Isabel, ¿no? Y como en el siglo XIX, intentando crear nueva iconografía en torno a Isabel la Católica, pues hacen como un tutum revolutum de todo, ¿no? Porque al convertirse los reyes católicos en las figuras fundacionales de la monarquía española y en los grandes representantes de la identidad española, lo que pasa es que los sucesivos monarcas crean nuevos retratos de estos reyes, pero van alterando poquito a poco sus facciones para que se parezcan al monarca del momento. Y digan, si es que somos como dos gotas de agua, nos parecemos muchísimo, vamos, separados al nacer, ¿no? Dice, bueno, señor, han pasado 200 años entre medias, pero somos familia, ¿no? En fin. Y bueno, pues por último, ya ultimísimo, esto es lo que desencadenó nuestra investigación en torno a la figura de Isabel, y es que pues para Augusto Ferrer Dalmau necesitaba que elaboráramos una iconografía fidedigna de Isabel la Católica para comenzar una serie de retratos de la monarquía española. No recuerdo para qué ayuntamiento es. Es para el palacio que hay en Boadilla del Monte. Es en Boadilla del Monte. Sí. Es una serie de retratos que va a realizar su taller, ¿no? Y bueno, pues obviamente pues hemos empezado por los Reyes Católicos, todavía no se han hecho públicos, es algo que está todavía por presentarnos. Y entonces pues aquí podéis ver un poquito el dossier de cómo documentamos este futuro retrato de la reina Isabel, ¿no? Claro, para los pintores pues le tienes que explicar todo absoluta y pormenorizadamente para que no te hagan interpretaciones, porque la intención desde un principio por parte de Augusto es que fuéramos científicos, en el sentido de vamos a intentar plasmar la indumentaria, las joyas, la fisonomía y el look en general que más pueda acercarse a lo que debió ser Isabel en vida, además en su momento de esplendor, que fue la época en la que a ella le gustó mucho retratarse y representarse, ¿no? Entonces veis cómo vamos tomando aquí de diferentes retratos, cribamos qué es una mala interpretación, qué es una licencia artística, qué es lo que es realmente documentado históricamente, ¿no? Incluso llegamos a buscar ejemplos de tejidos para que vieran el tipo de brillo, el tipo de textura, esta clase de cosas. Sí, es que no meto lengua en paladar, lo siento. Así que bueno, y por cierto, este es el famoso collar este es el famoso collar que hemos mencionado antes, que es el único cuyo diseño sabemos que Isabel la Católica llevó. Correcto. Y lo hemos podido sacar a base de reconstruirlo entre el cenotafio de Juana I de Castilla, el retrato que hay de Isabel la Católica en el sotobanco del retablo de la Capilla Real de aquí de Granada, y luego, sí, ya nos están echando, y luego pues este retrato perdido que ha ido dejando algunos indicios por el mundo. ¿Qué te parece que en la mayoría de series y películas se reinterpreten este look histórico para la gente? Y luego, ¿vale? Nada de mamá. Menos mal. Vamos a ver. El medio audiovisual es un medio artístico, se conoce como el séptimo arte, ¿no? Entonces yo entiendo perfectamente que un diseñador de vestuario pues quiera darle su toque. Luego también está la visión del director y el realizador, que lo mismo quiere hacer algo muy, muy científico, muy cercano a la historia, o lo mismo quiere hacer
una fantasía absoluta. Si tú quieres hacer una fantasía absoluta en la que incluso vas a jugar con los hechos, pues para crear tu fantasía como si fuera una realidad alternativa, pues obviamente ahí ancha es Castilla, nunca mejor dicho, y eres libre de crear lo que tú quieras. Luego ya entramos en si la calidad artística es mejor o peor, eso ya es independiente, ¿no? Lo que sí que me molesta mucho es que hay series en las que la historia se la fuman completamente, sobre todo a nivel estético, y encima te venden los documentalitos o las entrevistas de no, es que nosotros nos hemos documentado, es que hemos tenido asesores, y la verdad es que nosotros en nuestra experiencia y en experiencia de nuestros compañeros sabemos que a los asesores nos tratan con la punta del pie. Y que, bueno, y que los hay que incluso los llaman los rigoristas, ¿no? Así como con desprecio. Los problemáticos. Exacto. Y luego, pues, la verdad es que sin ser perfecta, y habiendo tenido yo incluso mis más y mis menos con el diseñador, la verdad es que a nivel estético, la primera temporada no, pero la siguiente sí, de la serie Isabel, hacen el esfuerzo de que la figura de Isabel, el resto no, el resto del vestuario, por favor, ignorarlo completamente. La figura de Isabel sí se aproxima ligeramente a su estética, se nota que se han fijado en ciertos retratos y demás, pero hubiera hecho falta darle como un par de vueltas de rosca más, pero es lo más cercano que tenemos hasta el momento. ¿Alguna pregunta más? Ella tuvo muchas. Sí. Ella tuvo muchas y además... Esto es una corona después de la toma de Granada. Exacto. Porque tiene las granadas. Ella tuvo muchas y además absolutamente espectaculares. De hecho, hubo una que Carlos V, cuando vino a España, vino preguntando por ella, diciendo, oye, ¿esta corona dónde está? Porque tenía fama internacional esa corona. Esta que hay depositada aquí en Granada es una corona bastante sencilla y que además la vemos totalmente desprovista de toda la decoración que debo de llevar encima. O sea, lo que nos queda nada más es como el alma, ¿no? La base de lo que fue. Yo creo que hay un collar que se conoce como el collar de Balajes, que no ha llegado, que luego se le cambió el nombre y se llamó el collar de flechas. Los Balajes es una piedra preciosa entre el rubí y el espinel, que es de un rojo intenso violáceo, que además lo que se comenta es que estaban esculpidas, estaban talladas estas piedras con forma de flecha y ella lo enriqueció, posteriormente le añadió más y demás, y había sido un regalo de su suegra, y ella a su vez lo regaló a la que fue la esposa de su hijo Juan, ¿no? Es en ese momento en el que ya terminamos de perder el rastro de esa joya, pero creo que para ella fue particularmente apreciada precisamente por crear como este linaje de mujeres que son esposas de reyes, ¿no? Y que además ella siempre procuró tenerlo, ¿cómo decirlo?, como garante de sus inversiones más importantes, o sea que debía de ser una joya apabullante. Era cultural, era cultural. Este es un momento en el que a nivel de historia del arte hay un cambio de paradigma y Isabel le pilla a caballo en este momento. Justo antes, o sea, digamos que antes de ella lo que hay es una representación icónica de los monarcas, que realmente las facciones no tienen por qué responder a ellos, pero como digo, tienen una serie de elementos que los identifican como tales, ¿no? Los retratos más o menos fidedignos que nos han llegado de ella no son esta clase de retratos, son retratos muy pequeñitos porque eran retratos personales para la familia. Eso es muy peculiar porque además sabemos que Isabel tenía una particular querencia por su familia y sabemos que recibió algún retrato de nietos suyos, de los hijos de Juana, en fin, mientras estuvo casada con Felipe el Hermoso, ¿no? Y que los padres le escribieron como diciendo, ¡ay, qué ilusión que tenemos fotos de nuestros nietos! Bueno, fotos no, sino pinturas. Y es que es el momento en el que empieza a surgir este retrato de la persona real del rey, pero todavía es un momento en el que solo es un retrato privado. Es después de los reyes católicos y concretamente a partir de Carlos V
que aparecen los retratos de gran formato de monarcas, porque ya se ha configurado la identidad nacional, ¿no? y los monarcas forman parte de ella y entonces tienen que estar presentes en las nuevas instituciones. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Tenemos unos dípticos de Héroes de Cavite por si alguien no nos conoce y quiere saber más de nosotros. Y os invitamos que el día 29, que vamos a hacer otra conferencia aquí de Julio Romero Torres, que asistáis. Bien.